esta cosa. Ya. Ahora sí, vamos a leer el enunciado. Y bien, dice, una empresa inmobiliaria que funciona hace ya varios años y con utilidades bastante atractivas analiza el proyecto de construir un edificio en el sector poniente de Santiago, para lo cual debe invertir en la compra de varios terrenos en el sector y en la construcción del edificio. Usted tiene los siguientes antecedentes respecto al flujo de capitales requeridos. 1. Las inversiones necesarias para construir un total de 250 departamentos son las siguientes. Terrenos, 34.750 UFs en el año 0. Construcción de edificios por año es 87.000 UF en el año 1, 80.000 UF en el año 2 y 63.000 UF en el año 3. Todos los valores no pagan IVA. 2. Requiere una mezcladora de cemento desde el año 0 que cuesta 770 UF más IVA, por lo cual puede solicitar que le devuelvan el IVA. 3. Requiere capital de trabajo de 4.000 UF sin IVA. El proyecto comienza a venderse en verde, siendo las unidades vendidas por año las siguientes. En el año 1, 4 unidades, en el año 2, 60 unidades, en el año 3, 96 y en el año 4, 90 unidades. Las unidades van desde estudios, departamentos de un dormitorio, un baño, dos dormitorios, un baño, dos dormitorios, dos baños, y dado que tienen precios distintos, se utiliza un valor ponderado para la venta del departamento de 2.469,1 UF, IVA del 19% incluido por unidad. Los costos más relevantes son los fijos, siendo de 5.000 UF el primer año y subiendo a una tasa del 20% anual. Estos costos no incluyen IVA, considerando que solo se deprecia la mezcladora en 10 años de forma lineal y que el valor residual de la misma es un 40% del valor inicial. ¿Sí? Ya hasta el minuto no tiene ni una ciencia. El impuesto a las utilidades es del 27%, las tasas de descuentos para el sector inmobiliario es de un 15%, redondee los valores al entero más cercano en caso de que le dé decimales, y un banco se interesa en financiar la construcción del edificio en un 60% con una tasa anual de un 10% en 4 cuotas iguales. Asuma que el préstamo se entrega al iniciarse el proyecto. ¿Es conveniente el proyecto? Y aquí, como siempre, tenemos que evaluar el flujo de caja y ver sus distintas componentes. Entonces, vamos con nuestro Excel. Entonces, New Share. Excel. ¿Todos ven el Excel, chicos? Sí. Consulta, lo que pasa es que dije WhatsApp abierto. ¿Les molestan las notificaciones? O sea, ¿se ven? ¿O no se ven? No, no sé nada, al Ya, menos. súper, súper, súper. Que no me deja cerrarlo con zoom abierto, no sé por qué. Ya. Entonces, chicos, vamos anotando rápidamente. Yo tengo el enunciado abierto en una segunda ventana. Ustedes lo pueden ir mirando y yo voy a ir anotando aquí. Entonces, en primera instancia es la inversión del terreno. Y vamos a tener que son 34.700. ¿Qué pasó? Estoy con la flecha. Son 34.750 UF. Si se fijan, todo el problema está en UF, así que vamos a trabajarlo todo en UF. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la construcción del edificio en el periodo 1. Denme un segundo, chiquillo. Voy y vuelvo.
Ya chicos, que tuve un problema aquí con unos cables. Ya, ahora estamos. Ya, tenemos la inversión del terreno, luego nos dicen podríamos anotar los costos de construcción, ¿no es así? Entonces, tenemos que se construye construcción en T igual 1, pues si se fijan, tenemos 87.000. Si se fijan, empieza a construir por periodos. ¿Sí, chicos? Sí. Ya. Sí. Después tenemos construcción en T igual 2 y nos da 80.000. Y luego tenemos construcción en T igual 3 de 63.000. Ya, luego me dice que también puedo invertir en una máquina mezcladora en que cuesta 750 UFs en el año 0. Entonces tenemos mezcladora 750 UFs. Ya. Si se fijan, hay enunciados que dicen que son con IVA y otros que son sin IVA. Para efectos prácticos vamos a dejar anotado aquí cuánto es el valor del IVA, que es del 19%. Después más adelante vamos a ver en qué lo vamos a poner. Entonces vamos teniendo un capital de trabajo según enunciado de 4.000. ¿Sí? Chicos, ¿todos vienen sacando la información del enunciado? Sí. Sí. Ya. Luego tenemos la cantidad de departamentos que se venden en cada año. Entonces vamos a tener, le ponemos Q de cantidad, en el año 1 son 4. Esto no es plata, esto es cantidad. Q en el año 2 vienen siendo 60. Q año 3 y Q año 4. En el año 3 son 96 y en el año 4 son 90. Estos son todos unidades. ¿Sí? Y luego tenemos que el precio de venta es de 2.469, redondeando ya desde un principio. Y también me dicen que este tiene el IVA incluido. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo el IVA incluido? Recuérdense que en el flujo de caja no tengo que considerar mis valores con IVA. Por lo tanto, tengo que descontarle el IVA a esta venta. Y para descontar el IVA, básicamente lo que se hace es lo siguiente. Entonces tenemos precio neto es igual al valor dividido por 1.19. Yo tengo el valor neto. ¿Todo bien, chicos, hasta ahí? Decía que venía el IVA incluido en el precio de venta. Sí. Ya. En el enunciado dice, tienen precios distintos, se utiliza el valor ponderado de la venta del departamento de 2.469,1, IVA de 19% incluido por unidad. Entonces lo que hacemos aquí es dejarlo sin IVA. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, tenemos mis costos fijos del año 1, que según el enunciado vienen siendo de 5.000. ¿Qué más tenemos? Tenemos un crecimiento, este costo fijo crece un 20% anual. Tenemos, bueno, la mezcladora se deprecia. Dice que se desprecia a 10 años, pero como podemos ver, el horizonte del proyecto son 4 años, dado que tengo las demandas de 4 años solamente. Y eso lo vamos viendo después. Dice
Tenemos mi impuesto a la renta que es 27%, que eso ya lo sabemos. Mi costo de oportunidad es del 15%, ya eso lo vamos a anotar al tiro para tenerlo. Tenemos que mi tax es del 27% y tenemos que mi R es del 15%. ¿Sí? Ya. ¿Qué más dice, chicos? ¿Por qué partimos? Por el préstamo, ¿les parece? Para tener listas las cuotas y todos de uno. Porque dice, un banco se interesa en Dale. financiar la construcción del edificio en un 60%. Ya, pues, entonces, la construcción del edificio que viene comprendida por estas tres etapas, ¿no es cierto? Entonces, el préstamo va a ser igual a 0,6 por la suma de estos tres, que es S más S más S. Y voy a tener un préstamo de 138.000 UF, que obviamente paga intereses, amortizaciones y todo como hemos visto hasta el minuto. Entonces, lo mismo que hemos hecho siempre, tenemos saldo, cuota, amortización, interés y saldo final. Entonces, bueno, y el periodo. Tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Supongo que ya están todos expertos aquí en calcular pago. Bueno, tengo mi tasa de interés del préstamo que me la dan es del 10% en cuotas iguales. Entonces tengo un R, no, ¿cómo le podemos poner del préstamo? Y del 10%. Entonces, mi cuota. Salo, una consulta antes de que avancé. Dime. ¿El préstamo qué considera esta persona? En el préstamo, él dice que el préstamo comprende la construcción del edificio y la construcción está en 3 etapas, en 3 años. Entonces considero el 60% de esas 3 etapas. ¿Sí? Chicos, el enunciado está en buen curso por Vale. si quieren ir revisándolo también. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya, súper. Ya, entonces, en cuota vamos a tener la función pago a una tasa fija. Acuérdense que son las cuotas iguales, así que no voy a cambiar mi tasa. Mi cantidad de periodos es 4. Mi valor actual es de 138 y una vez terminado, completo mi función pago. Recuerden que son cuotas iguales, por lo tanto repito esta función hacia abajo. ¿Sí? ¿Chicos? Sí. Esa no va. Ya. En el año 0 no pago cuota, pues no tiene sentido. Entonces en el año 0 recibo mis 138. No tengo cuota, no tengo amortización, no tengo intereses y son 138. Entonces, acá tengo nuevamente mis 138. Mi amortización, o sea, mis intereses viene siendo en el que estoy por mi tasa de interés. ¿Correcto? Mi amortización viene siendo mi cuota más los intereses. Y mi saldo final viene siendo mi saldo inicial menos mi amortización. ¿Todos se acuerdan de hacer esto, cierto, chicos? Sí, Salo. Ya, súper. Entonces, tiramos hacia abajo, tiramos hacia abajo, tiramos hacia abajo, tiramos hacia abajo y me debería dar 0. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Sí. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos mi tabla de el préstamo y puedo comenzar allá a desarrollar el flujo de caja que ya todos sabíamos. Entonces, voy con lo primero, mis ingresos.
Ya vamos a ponerle el tiempo. Entonces aquí el año 0, 1, 2, 3 y 4. Esto es número 0. ¿Y qué pasa? Formato, número. Ya. Entonces, en el año 1 no tengo ingresos. ¿No es así? No, porque no estoy vendiendo. Exacto. Y en el año 1 voy teniendo mi cantidad en el año 1 por mi precio de venta neto. Acuérdense que los valores van netos. ¿Correcto? Entonces voy a tener el siguiente monto. Le sacamos los decimales y nos va a dar 8.099. Lo mismo para los demás años. Entonces voy teniendo S por S, S por S y S por S. Básicamente es quitarle el IVA al precio y multiplicar por la cantidad. ¿Sí? Estamos Sí. en eso. Ya. Tenemos mi ingreso. Voy con mis costos. Variable o fijo. En este caso en el enunciado no me hablan de costos variables. Entonces asumo que solamente voy a tener mi costo fijo. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir como costos para efectos prácticos. Y bien, como tengo como decía el enunciado, en el año 0 no tengo costo, obviamente. En el año 1 tengo mis 5.000 y después comienzan a crecer a una tasa de 1 más el 20%. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, No pusiste el por. no puse el por. Ahí estamos. Gracias. Entonces, como tenemos fijo el porcentaje, no funcionó. C14, P14. Ah, claro. Este debiera ser. Debiese ser este. Va creciendo con respecto al anterior. Y ahí tengo mis valores. Ahí sí. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí. Ya. Acuérdense que son costos. Por lo tanto, todo esto lleva un símbolo negativo. Para que después podamos sumar todo y todo funcione bonito como siempre. Ah, y aquí no si le colocábamos a uno, le colocábamos a todo. Ahí está. Ya. Entonces, luego, ¿qué viene? Mi depreciación. Entonces, me dice el enunciado que se deprecia mi máquina linealmente en 10 años. Mi máquina mezcladora se deprecia linealmente en 10 años. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Es depreciación lineal va a ser igual a el valor de mi máquina mezcladora dividido 10. Entonces, mi depreciación lineal anual va a ser de 75. Por lo tanto, año a año, yo descuento 75 en mi flujo. Entonces voy teniendo igual menos ese valor. Lo fijo, porque no tengo nada más que se deprecie según enunciado, y hago la depreciación cada periodo. Bien, chicos, luego que vienen mis intereses. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera vamos a tener un escudo tributario y lo cual logramos reducir el pago de impuestos. Entonces, en el año 0 no pagamos nada y en el año 1 copiamos básicamente de manera de egreso los valores que calculamos en la tabla al principio de la
de la ayudantía. Entonces, tenemos los intereses listos. Y luego viene la pérdida por venta de activos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué activo es el que yo vendo según el enunciado? El único que yo vendo y liquido viene a ser mi máquina mezcladora. Pero yo la deprecié solamente 4 años, quiere decir que mi valor libro de la mezcladora va a ser igual a el valor de compra, que está aquí, menos lo que se depreciaba por 4 veces. ¿Sí? Es decir, el valor libro me quedó mi mezcladora en 450 dada la depreciación. Pero, según el enunciado dice, ¿dónde decía? Considere que solamente se deprecia la mezcladora en 10 años en forma lineal en que el valor residual es del 40% de su valor inicial. Ya. Entonces, el valor residual, que al que yo lo vendo, viene a ser el 40% de su valor original. Quiere decir que voy al valor original por 0,4 y es 300. Por lo tanto, yo tengo una pérdida por venta de activos. Obtengo una pérdida por venta de activos de a lo que la vendí menos lo que valía de 150. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Sí. Ya. Entonces, cuando yo liquido mi inversión en el último año, por lo tanto, mi pérdida por venta de activos es de 150 en el último año y durante todos los periodos no vendo ningún activo. Por lo tanto, es 0. Ya, y una vez que ya tengo mi pérdida por venta de activos, voy a mi utilidad antes de impuestos. Entonces, mi utilidad antes de impuestos, como ya lo hemos visto en casos anteriores, es básicamente la suma de todos los movimientos anteriores, como si todos tienen el signo correctamente puesto, y sumo. Si se fijan, aquí nos dio que en el primer año tenemos utilidad negativa y después tenemos utilidades positivas. Luego vamos a tener nuestro impuesto, que si bien recordamos, es el 27% de nuestra utilidad. Por lo tanto, definimos una función como nuestra utilidad con 0,27, pero recuerden que el impuesto descuenta, entonces va con símbolo negativo. Y miren qué tenemos aquí. Tenemos, en todos los periodos tenemos nuestros impuestos correspondientes, pero en el periodo 1 sale que gano impuestos. Y ustedes saben que nadie nos regala impuestos. Por lo tanto, uno lo puede hacer de manera manual y setear esto como 0, o bien podemos definir una función si, prueba lógica, esta multiplicación es mayor que 0, si es mayor que 0, es 0, y si no, es la multiplicación. Entonces, ahora una vez que yo desplazo hacia el lado, mis valores se conservan. Si se fijan, los valores no cambiaron. Si le quito los decimales, no cambiaron. Y lo único que cambia es que en el periodo 1 no pago impuestos, puesto que tuve una utilidad negativa y no tengo impuestos que pagar. Acuérdense ¿Puedes esto. poner de nuevo en la función lo que ¿Sí? hiciste? Sí, obvio. Ahí está. Básicamente lo que estoy haciendo es, si el cálculo de mi impuesto es positivo, que es lo que va a ocurrir cuando mi utilidad sea negativa, porque yo tengo que calcular algo negativo, si es positivo tiene que darme el valor de 0, porque los impuestos no existen positivos.
Y si en caso de que no sea positivo, que me demuestre el valor del impuesto. ¿La coloco más? ¿De nuevo? ¿Me la explico? ¿Alguien alguna duda? ¿Chicos? Ahí está bien. Vale. ¿Todo bien? ¿Aló? Ya, súper. Sigamos entonces. Bueno, chicos, como yo ya les dije la ayudantía pasada, para ser un poco más ordenado, podemos ir destacando ciertas cosas. Entonces ya voy a cuadricular esto, ya estamos casi listos. Tenemos el impuesto. Entonces, ¿qué viene después? Mi utilidad después de impuestos. Acuérdense que tanto la utilidad antes de impuestos como la utilidad después de impuestos se pueden abreviar como UAI y acá se puede abreviar como UDI. ¿Sí? Entonces, mi utilidad después de impuestos básicamente es la suma de los dos incisos anteriores. Ay. Y ahí ya tengo casi listo mi flujo operacional. Solamente basta con reversar ahora mis descuentos excepcionales. Entonces, tengo mi utilidad antes de impuestos y recuerden que nosotros descontamos una depreciación que tenemos que reversar. Por lo tanto, esto es básicamente poner con signo cambiado mi fila de la depreciación e igualarla acá abajo con valores positivos. Igualmente con mi pérdida por venta de activos, que básicamente es reversar lo que nunca salió de caja, sino que se descuenta legalmente. Y una vez que ya tengo hecho esto, puedo tener mi flujo operacional, que básicamente es la suma nuevamente desde mi UDI más mis reversiones. ¿Sí? ¿Todos me siguen, chicos? Ahí me perdí un poquito en el flujo operacional. Ya, da uno, por favor. ¿Dónde se perdieron? ¿En las reversiones? ¿Aló? Yo quería ver la fórmula del flujo operacional. La El, suma. el flujo operacional es la suma de mi utilidad más mis reversiones. Gracias. Ya. Ya, ¿todos los demás bien? ¿Vamos bien hasta aquí, chiquillos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo te quiero preguntar algo antes. Dale. ¿Podéis poner el mouse encima de lo que es depreciación lineal, el valor libre de la mezcladora y después el valor residual? Ya, la depreciación lineal, la máquina dividido la cantidad de años que la puedo apreciar, que me lo ha enunciado y es 10. ¿Ya? Vale. Luego tenemos el valor libre de la mezcladora, que es el valor al que yo adquiero mi mezcladora menos el descuento de la depreciación lineal equivalente a 4 años, porque este es el valor libre, este es el valor libre de la mezcladora al año 4. ¿Sí? Porque es cuando yo, entre comillas, termino de evaluar mi proyecto. ¿De acuerdo? Sí. Ya, por enunciado me dicen que yo puedo vender mi mezcladora al 40% de su valor de compra. Entonces, básicamente lo que hago es agarrar el valor de compra y lo multiplico por 0.4. ¿Ya? Sí, vale. Ya. Y mi pérdida por venta de activos es básicamente la diferencia entre mi valor residual, que es el valor que lo vendo, y el valor libre del año 4. Entonces, como en el valor libre valía más que lo que yo la vendí, tengo una pérdida de 150. ¿Sí? Sí. Ya. Vale, te pasaste. Perfecto, seguimos entonces. ¿Aló? Dígame. ¿Podrías poner la fórmula del valor libre? Un segundo. Valor libre. Acá. Ahí estamos. Es de 6 es el valor de la máquina. Ya. Menos 4 veces la depreciación que calculamos actual arriba, porque el valor libre es el valor contable que tiene mi activo en el periodo que lo estoy evaluando. Entonces, en el año 4, mi máquina ya pasó por 4 depreciaciones, la del año 1, 2, 3 y 4, y cada año se deprecia 75.
Por lo tanto, en el año 4 mi máquina tiene un valor de 450, contablemente. Recuérdense que las depreciaciones también en el mercado vienen determinadas por servicio de impuesto interno. Es un valor que nos dan o nos indican cómo se deprecian. ¿Alguna otra duda, chiquillo? Oye, ¿por qué se reversa la pérdida por venta de activos? ¿Por qué qué? ¿Por qué se reversa la pérdida por venta de activos? Básicamente para no tener una doble contabilidad en cuanto a la pérdida o ganancia de tus activos. A ver, porque si bien eh, contablemente tú la valorizabas en 450, pero cuando egresa, tú no necesariamente perdiste 150, sino que tú obtuviste un ingreso de 300. ¿Sí? Sí, ya Entonces, entendí. no debería perder el valor tu proyecto por esa diferencia. ¿Seguimos, chiquillos? Y por ejemplo, en el caso que la vendiera más cara, ahí no tendría que reversar. Tienes una ganancia por venta de activos. Ya, pero ahí no tendría que reversarlo, sí, después. Sí, también hay que reversarlo, porque ahí te está jugando te está aumentando tu valor en los impuestos, pero igual después no puedes contabilizar algo que no tienes. Ya. ¿Ya? Entonces, el flujo operacional también lo vamos a destacar para que quede marcadito. Ya, ahí tenemos el flujo de caja operacional. Ahora vamos a ver nuestros movimientos de capitales. Entonces, vamos a ver mi inversión. Mi inversión. En inversión me dicen que tengo en el periodo 0, solamente compro el terreno. Entonces, mi inversión en el año 0 es mi compra del terreno. Y recuerden que un egreso de dinero. Entonces, menos 34.750. ¿Sí? ¿Chicos? Ya. Sí. Posteriormente, tengo mis demás inversiones, que son mis construcciones. Porque si bien yo invierto en construir cada edificio. ¿Sí? Sí. Sí, Ya. Entonces, yo tengo una inversión de 87.000. Tengo una inversión de 80.000. Y tengo una inversión de 63.000. ¿Correcto? Y también tengo una inversión en el año 0 de mi capital de trabajo. Pero, como ya sabemos, lo anotamos como capital de trabajo menos, ya, vamos a hacerlo todo linkeado. Capital de trabajo, 4.000. También en mi flujo de capitales tengo que anotar mis préstamos. Entonces tenemos un préstamo en el año 0 con el valor que ya habíamos acordado, 138.000. Y tiene un pago de amortizaciones de 29.000 en el periodo 1, 32.000 en el 2, 35.000 en el 3 y 39.577 en el 4. Entonces vamos a dejar todo esto en el mismo formato. Y luego viene, tenemos el valor residual de activos, que es el de la mezcladora, que si ya hicimos arriba la ganancia capital, aquí tenemos que considerar nuestro valor residual de 300. Me dice que recupero mi capital de trabajo. ¿Dónde está? No dice nada con respecto al capital de trabajo, así que asumimos que
lo recupera totalmente. ¿A dónde quedó? Acá está. Asumimos que el recuperación capital de trabajo va a ser la totalidad, dado que el enunciado no me dice nada. ¿Qué más voy a tener? Y luego empieza lo distinto a los demás. Este, chicos, es un ejercicio con IVA, ¿de acuerdo? Entonces, lo que debo hacer en mi flujo de caja y en mi flujo de capitales es registrar mis movimientos con IVA y bien poner el flujo neto de IVA que yo tengo. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que ver el IVA de mi inversión, el IVA de mis compras, el IVA de mis ventas y ver el saldo que me va quedando. Entonces, en primera instancia, tengo un IVA de la inversión, como dice el enunciado, de el 19% de 750. Entonces tenemos IVA, inversión, que viene a ser S por S, ¿sí? Vaya, espérense. Se pone negativo, ¿Salo? ¿Ah? El IVA de la inversión se pone negativo. Espérenme un poco. Sí, porque es un egreso, pero no viene a ser de mi... Ojo que no va a ser de mi... de mi terreno, porque el terreno no voy a pagar IVA, sino que tiene que ser de la mezcladora, básicamente. Ya, sí, cacho. Entonces, esto es el IVA de mi mezcladora. Ahí sí. Que no me cuadraba como lo había hecho adelante. Y también voy a tener el... Oye, una pregunta. No pusimos la mezcladora en ningún lado, ¿sí? ¿No pusimos qué? La mezcladora, el valor de la compra de la mezcladora. ¿O si está puesto? Sí, sí está. La inversión. Sí, sí está en la mezcladora 750. Chuta, ¿dónde fue que lo pusimos? Creo que no. Pusimos la apreciación, pero no pusimos el compra de la mezcladora. ¿Dónde? ¿Dónde? No lo pusimos, solo lo depreciamos. Ah, Pero claro, no lo claro. pusimos. Ya, entonces aquí la inversión va... son mis terrenos más la mezcladora. Correcto, correcto. Y esto está aquí. Ahí sí. Ya, chicos, entonces ahora lo siguiente. Voy a tener que pagar el IVA de todos mis ingresos. ¿Ya? Entonces voy a tener el IVA de mis ventas, que va a ser básicamente mis ingresos por el IVA durante todos los periodos. Y luego voy a tener el IVA de mis compras, que es básicamente el IVA de los insumos que yo adquiero, pero como por el enunciado describe que estoy leyendo, no tengo compra de insumos. Entonces, IVA compras va a ser 0, 0, 0, 0, porque no es que yo compre y venda, sino que construyo el edificio y los vendo, no tengo un costo directo. Y luego puedo recuperar, recuperación, IVA, inversión, porque eso dice mi enunciado, que recupero el IVA en el año 1. Entonces, básicamente, en el año 1 recupero
el IVA de mi máquina mezcladora. ¿De acuerdo? Chicos. Oye, IVA a ventas de los departamentos, ¿cierto? ¿Mm? Ese IVA a venta es de los departamentos. Exacto. Ya. Salo, ¿por qué pusiste que se recupera en el periodo 1 el tema de la IVA inversión? ¿Por qué no lo recuperáis inmediatamente solamente? ¿Qué dice? Requiere una mezcladora de cemento, por lo cual podrá solicitar que se devuelva el IVA. Podemos asumir No, que... sí, es que yo me refiero al tema del periodo. Ah, que si fue aquí o acá. Ajá. Yo asumí de que como me llega en el periodo 0 y la empiezo a usar en el 1, aquí yo puedo cobrar la devolución de IVA. Porque Ya. acuérdense que las devoluciones de IVA se hacen en el periodo siguiente, no en el mismo periodo. Bueno. El profe nos dijo que era en el mismo periodo con el nuevo modelo, después de los 6 meses. Depende cuando uno compre el activo, al final. Hay que Llegamos a un dejar- acuerdo entre todos, ¿lo hacemos en el primero o en el segundo? ¿Qué dijo el profe que iba a considerar? Que yo no estaba en las clases, pues chicos. creo que es que depende cuando se compre. No, aquí no especifica cuándo se No compró la... especifica, po. Por eso, Por po. eso hay que hacer un supuesto, ¿no? Ya, yo estoy, supongamos que con el régimen antiguo, ¿ya? Eso, como que se compra a finales del año 0. Sí. Eso. Oye, entonces me perdí. En el tema de la inversión le sumáis la mezcladora. ¿Acá? No, en la Acá, sí, inversión. aquí, claro, le suma el valor de la mezcladora. ¿Sí, chicos? ¿Todos bien? ¿Estamos todos en el... Sí, sí, vamos. Si ya me corrigieron, quiere decir que están súper atentos. Ya, chicos, entonces, aquí básicamente lo que hace es ver un saldo de IVA, en el cual yo sumo básicamente esta, estas tres eslabones, por así decirlo. Yo obtengo, Salud. dígame, Oye, sorry por molestarte, no. Pero no entiendo por qué el día de la inversión es menos 143. porque es el IVA de la mezcladora. Ah, yo pensé que era del El ter- totalidad de la inversión. no, porque los terrenos no pagan IVA, Ah, ¿sí? De ahí dice, todos estos valores no pagan IVA. En el punto 1, después de que, miren, les voy a mostrar. sí, sorry, es que no estoy a la par Sí, con la pauta para no andar cambiando de pantalla todo el aquí, rato. aquí lo estoy mostrando. En el punto 1 dice que todos estos valores, los anteriores, no pagan IVA. Pero Bueno, quiere decir, aquí el capital de trabajo tampoco paga IVA, pero la mezcladora es mi única inversión que sí está pagando IVA. ¿Sí? ya. Ya. Vámonos al Excel. Aquí estamos nosotros. Ya. Entonces tengo mi saldo de IVA. Y bueno, pongamos todo esto en monedas. Y ahora básicamente lo que tengo que hacer es mi flujo de capitales. Ya vamos a ver. Flujo de capitales. Ya. Básicamente mi flujo de capital entonces ahora va a ser eh, mi saldo de IVA más mis movimientos de capitales anteriores. ¿Correcto? Entonces, lo que yo voy a tener es, en el caso de acá, tengo que considerar solamente la suma de aquí hasta acá. Esto es lo que difiere del flujo de caja convencional, ¿ya? Aquí voy a tener este más todos estos de acá. Y lo mismo, sí, lo mismo para todos los demás periodos. ¿Y aquí qué pasa? A ver, ok. ¿Y todos me siguen?
¿El IVA de la inversión no va al saldo de IVA? El IVA de la inversión acá. En el saldo de IVA, que en el periodo cero el saldo de IVA es cero. Es cero, po. Por eso no lo consideré. O sea, perfectamente se podría considerar. Hasta acá decís tú. Lo que pasa es que no quiero que se doble contabilice los movimientos del IVA. No, sí, eso entiendo, pero por eso Sí, estás contabilizando el IVA sí, afuera del saldo de IVA. exacto. Claro, ¿y por qué aquí el saldo de IVA? Pues solo decía que sí, sería más coherente considerar la IVA de inversión en el saldo de IVA. Aquí no equivocamos. Esto era desde el 34, desde ahí. Y ahí sí. Por eso no me daba. Entonces, Agarrando el 143 tenéis que sacarlo, ¿no? miren. Ya chicos, ahora les explico el error que sucede. Cuando sumé aquí el saldo de IVA no había considerado el IVA de inversión, ya que considera la recuperación, el IVA de venta, IVA de compra y IVA de inversión. Entonces sumamos todo eso y nos debería dar. Ahí lo arreglé ya. ¿Sí? Han considerado los cuatro. Y en el flujo de capitales, lo que yo tengo que hacer es la suma de mi saldo de IVA con todos los flujos antes de mis IVAs. Y ahí estamos. Los otros valores no van a variar porque seguían la misma tendencia. ¿Sí? ¿Salo, puedes repetirlo, por favor? Ya. Lo que sucedió fue que yo había considerado que el saldo de IVA iba bajo el IVA inversión, es decir, el IVA venta y el IVA compra. ¿Ok? Lo cual se me había corrido esto una rayita para abajo porque había que considerar estas cuatro eslabones. Entonces, ahora sumo los cuatro, corregí el problema en todas las columnas, y en el flujo de capitales yo considero el saldo de IVA más todos los flujos anteriores. Y así cada periodo. ¿Sí? ¿Chicos? ¿Aló? Dígame. Dale, yo pensé que me había caído. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Aló? Todo bien. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a tener es el flujo de caja, que es mi flujo de capitales más mi flujo de caja operacional. Y sumo. ¿De acuerdo? Entonces, tengo mi flujo de capitales destacado aquí. Y mi flujo de caja en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como buenos ingenieros que ya aprendimos en la prueba 2, tengo que calcular mi valor actual de los flujos. Por lo tanto, voy a tener un BNA de todos mis flujos más mi inversión. ¿Por qué? Porque el préstamo es positivo. ¿Sí, chicos? Sí, te falta poner la tasa, eso sí. Sí, falta. Sí, es verdad. Menos mal que se me salió la fórmula. Mi tasa era del 15%. Mis valores son los siguientes. Y tengo que sumar mi periodo cero, dado que ya tengo mi inversión negativa. Entonces, obtengo que tengo un BAN de 102. Por lo tanto, bueno, y si quieren, podemos hacer una TIR. Que vayan a hacer ustedes porque no funciona. Porque no tengo un flujo negativo al principio, y por eso. Bueno, ahí donde se presentan fallas en la TIR. No, pues no tengo solo beneficios, solamente puedo calcular el BAN. Entonces,
mediante criterio VAN, obtengo que el proyecto es muy rentable. Salud. Ujú. Que me da un pan diferente y es que tengo la utilidad antes de impuestos. Para el año 3, diferente, podéis poner el mouse encima del que tengo malo. Hasta el año 3. Ese. ¿Qué hice distinto? No, el impuesto más la utilidad antes de impuesto. No, tengo la utilidad antes de impuestos mala. Por eso. Ahí estoy cachando qué onda. Esta es la suma de todos los anteriores. A lo mejor tenía alguno con signo cambiado. Puta, tengo hasta los ingresos malos, weón. Tengo la pura cagada. Bueno, yo la voy a subir a YouTube y cualquier duda que tengan, me avisan. Solo, ¿qué pasaba con la inversión? ¿Cómo era la cosa que, La inversión, perdón, en el periodo cero, la inversión inicial para calcular el VAN salió positiva? O ya. sea, Acá en el flujo de capital. ¿por qué de caja. sumo? Ya. En el periodo cero yo tengo mi inversión ya negativa, quiere decir que ya hice mi inversión. ¿De acuerdo? Ya. Y yo tengo un préstamo que es un ingreso de dinero en mi caja en el año cero, que es el año Verdad. Entonces, si es que yo no hubiese tenido ese ingreso, esto sería negativo. Claro, claro. Entonces yo debo sumar el primer periodo. Por eso obtenemos que el flujo de Claro, o caja sea, nos dio positivo. gracias al préstamo pudiste obtener ingresos en el primer año, independiente de la inversión. Ujú, Ya, exacto. bacán. Gracias. Ya chicos, voy a parar la grabación.